Le agradezco a Edwin Carcaño que me reciba la llamada. Edwin, muy buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. O- Mucho gusto saludarte a ti, saludar a toda la gente que nos está escuchando. Oye, Edwin, te molesto por esto. Mira, A hemos ver, visto que hay mucha gente que, particularmente ahorita que se abrió la costa, y de sí, pronto, oye, salieron todos y ya sin ningún tipo de prudencia ni nada. Mucha gente ya dejó de escuchar, estaban haciendo, hicieron. Pueden haber más de 8 personas de más de 40 pies, menos de 40 pies, 6 personas. La gente o sea, no le hacía caso. ¿Por qué se da esto? ¿Y será que tiene que ver con la generación? mira, sí tiene que ver con la generación por una razón muy importante que es la generación X es ahorita la que está en su apogeo. Y hay que entender que hace 40, 50 años fuimos una generación de niños que creció teniendo una mala relación con los adultos. Ujú. La relación de los niños y los adultos hace 40 años era mala. ¿Por qué? Porque los adultos colgaron este letrero que decía prohibido niños en los clubes, en los campos deportivos, en los restaurantes, en los edificios de departamentos, de condominios. Y eso hizo que los niños tuviéramos que crecer en un mundo construido por nosotros, algo así como el Señor de las Moscas, muy alejado de los adultos. Pero eso tiene consecuencias futuras muy poderosas, porque la relación que un niño lleva con el adulto va a ser la relación que el adulto va a llevar con la institución. Ujú. Entre más llanero solitario, pues obviamente más te vas a regir por tus propias reglas y Claro. estas van a ser mucho menos comunitarias. Ujú. ¿Qué es lo que pasa entonces? Tenemos a una generación X, en el caso de México, nacidos entre 1960 y 1982, que es muy poco tolerable a la autoridad y con un bajo sentido de comunidad. ¿Por qué? Porque tuvimos que aprender a ser fuertes con lo que teníamos. O sea, ¿qué tengo? ¿Con qué cuento? Y con eso trato de sacar adelante todo lo posible. Somos, o sea, el término de todólogo, el término de emprendedor, pues todo eso implica a un individuo solo contra el mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos al punto más fuerte, que es la adultez, donde más influencia se ejerce? Pues obviamente esa falta de institucionalidad, esa poca tolerancia a la autoridad y ese poco sentido comunitario, pues ponen al país en la situación en la que está ahorita. Claro. Por eso no hay tolerancia, o sea, pues dicen, oye, mucha gente veía el triunfo de la Cuarta Transformación con mucha emoción. Pues la razón por la que yo nunca me emocioné es porque el poco respeto a la autoridad y el sentido de comunidad no han llegado. Entonces, mientras eso no cambie, no va a haber gobierno que logre volver a poner a México en otra situación como en otros años. Eso es lo importante. Obviamente, cuando esto lo vemos en la playa, pues vemos que la gente dice, ¿autoridad cuál? La única autoridad que reconozco es la mía. Y ojo, porque esa actitud llevada a un extremo, sin ética, sin moral, bueno, todos los actos son morales, pero vamos a poner que sin ética, sin amor al prójimo o sin amor a las demás personas, pues es lo que convierte a alguien en un criminal organizado. Claro. Eso. Ese es el efecto, ¿ok? Que aquel ser humano que colgó ese letrero y que decidió que los niños estaban aparte del mundo de los adultos, cuando se sembró eso, hoy se está cosechando socialmente las consecuencias de haber tenido ese desplazo social con los más chicos en el despertar y en parte de la decadencia institucional de hace 40 años. Sí, claro, unos eran los adultos, otros los jóvenes y no tenían por qué convivir juntos, era la idea, ¿no? Exactamente. De hecho, no hay que ir muy lejos, nada más hay que pensar un poquito en las fiestas de hace
40 años, pues los niños estaban totalmente aislados y los adultos estaban totalmente aislados. O sea, eran dos mundos diferentes. Los baby boomers, que son la generación anterior a nosotros, una generación de niños bonitos, una generación de niños deseados, fueron los niños de la posguerra civil, del fin del caos, donde la gente los vio y decían, wow, es primavera otra vez. Pero esos niños tan deseados, tan valorados, cuando vieron otros niños dijeron, espérate, el niño valorado soy yo, no tú. Eso también tiene que ver con la naturaleza de la generación X. Claro. Ellos decían, los niños somos nosotros, tú no. Y eso generó ese desplazamiento en la siguiente generación, con las consecuencias pues que ya conocemos. Los baby boomers también son individualistas, no hay que entender esto mal, pero no son ni tan desobedientes, ni son tampoco tan poco comunitarios. No hay que olvidar que como hippies, pues sus comunas eran precisamente eso, ¿no? Comunidades independientes. Claro, por eso ves ahorita realmente la desobediencia. No es civil, simplemente es porque no obedecen no a la sociedad, a la autoridad. A la autoridad, pero es que el X no reconoce una autoridad porque pues tenemos un criterio propio. Pues si estamos en eso, pues vamos a acabar mal, ¿no? Exactamente. De hecho, las crisis, por eso se llaman crisis, porque la generación dominante no es ni comunitaria ni respeta la autoridad. Y eso hace que las instituciones se derrumben. Claro. Ese es el efecto social de tener una generación como la X al mando. O en su máximo esplendor. Hay una anécdota muy buena de cuando se publican estos primeros artículos sobre los millennials y los sociólogos de la época de finales de los 80s, principios de los 90s, decían, tenemos que crear una nueva generación, pero que sea comunitaria y que respete a la autoridad, y entonces tenemos que volver a crear niños bonitos. Uh-huh. Y está este escritor que responde, oigan, ¿y la generación X cuándo vamos a ser niños bonitos? Uh-huh. ¿No? Claro. Y le responde, no, ustedes nunca van a ser niños bonitos. Ya no fueron. Pues te agradezco mucho, Edwin. No, ya sabes, un placer, gracias por invitarme. Un placer y pues un saludo a ti, a la audiencia. Muchísimas gracias. Siempre muy agradecido. Nos escuchamos. Muchísimas gracias. Claro que sí, gusto en saludarte. Nos vamos a un corte, volvemos.